Es un proceso de subordinación psicológica que reacciona en automático con algún tipo de emoción negativa como tristeza, ira, culpabilidad, resentimiento, envidia, celos o cualquier otra cosa. ¿Qué es el dolor? Por un estímulo de carácter nocivo en las terminaciones nerviosas sensoriales. En este caso, nosotros que estamos en el Diplomado de Desarrollo Humano, el dolor y el sufrimiento, aparte de ser una sensación biológica o física, es una sensación desagradable en la cuestión psicoemocional, ¿sí? Nos acompaña del nacimiento a la muerte. Su función es avisarle al cerebro que existe un problema pequeño o grande y que hay que solucionar. El malestar emocional resulta del mismo malestar físico. Sin embargo, daña de igual manera nuestras fortalezas internas. Esto es cuando nosotros no podemos en algún momento controlar nuestras emociones, no podemos controlar nuestros impulsos, no podemos mantener estas condiciones de estrés de una manera que no salgan de condiciones, vamos a ponerla así, normales, ¿sí? Sino al contrario, nos mantenemos en unas condiciones de distrés extremas, ¿sí? Asociadas también a la parte sociocultural, en donde la parte de la cosmovisión del individuo es muy importante porque estos códigos de creencia que él tiene o estos pensamientos que ya son formados o son reforzados por alguien significativo, por ejemplo mamá, papá o alguna una imagen significativa que él tenga de alguien, estos códigos de creencia en algún momento van a entrar en pugna por tratar de vencer y de dominar al individuo. Puede ser lo que él quiera, pero también lo que marca su familia, lo que marca su cultura. ¿Cuáles son las consecuencias del dolor? De primera instancia tenemos pues, que hay pérdidas relacionadas con los hábitos alimenticios. Cuando el paciente tiene dolor y no es perfectamente bien controlado o no es superado, este se convierte en sufrimiento. Dentro del sufrimiento puede haber dos condiciones relacionadas a los hábitos alimenticios. Una, que genere ansiedad y que el paciente coma demasiado. O dos, que el paciente o la persona o el individuo pierda totalmente el interés en la parte de la comida. Dos, con esto se lleva a cabo la pérdida de energía causada por insomnio, falta de descanso y recuperación. A veces el individuo está tan metido en lo que puede llegar a pasar en un futuro o lo que pasó, ¿sí? Entonces hay una preocupación por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces esto le va a generar ansiedad, le va a generar angustia y por ende se van a empezar a desarrollar todos estos trastornos como insomnio, falta de descanso y obviamente el paciente o el individuo va a tardar un poco más en recuperarse. Si el paciente se siente motivado, si el paciente se siente con esta fuerza interna, va a lograr muchísimas cosas. Las relaciones sociales se afectan, pues disminuye la calidad del tiempo que se dedica a los demás. A veces el individuo quiere estar solo para seguir pensando. En ocasiones no quiere mortificar a los demás por estos códigos de creencia que ya les había dicho, en donde puede ser que tú tienes que salir solo de tus problemas, tú tienes que no necesitas a nadie. Entonces esto es muy muy importante
para nuestro individuo, o para incluso para nosotros mismos, ¿sí? Nosotros hay que voltear a ver cómo es la relación interpersonal con los demás, cómo son nuestras relaciones con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y siempre tratamos de buscar culpables de, por ejemplo, es que ellos son así, ellos son de esta manera, pero algunas veces nos hemos preguntado, yo soy de esta manera y puede ser que en realidad yo sea el causante de que estas relaciones interpersonales no estén funcionando. En el ámbito laboral baja la productividad y la eficiencia. Claro, te encuentras desmotivado. Con esta desmotivación, pues no descansas y volvemos a los demás, volvemos a los puntos anteriores, ¿no? No descansas, no te alimentas bien, no tienes una buena relación con los demás. Entonces sí influye demasiado en la parte laboral. Y también dependiendo de qué tan demandante es tu, tu trabajo. Ahora, otra cosa también que resuena y debemos de considerar demasiado es, eh, ¿transformas tu trabajo en tu vida o vuelves tu vida, digo, vuelves al trabajo una parte importante de tu vida? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? A veces, por tratar de salir de muchas otras cosas, pues buscamos transformar el trabajo en nuestra vida y pues siempre anteponemos, por ejemplo, grados académicos, nuestros puestos. Yo soy el jefe, sí, pero antes de ser el jefe eres un individuo único e irrepetible. La relación con la familia y la pareja puede deteriorarse, claro, por las mismas condiciones que habíamos visto. Además, puede ser que tú y los códigos de tus códigos o tus propias creencias y los códigos de creencia de tu familia o de tu pareja pueden incluso entrar en algún momento en pugna, pueden chocar y eso te puede llegar a causar dolor, ¿sí? Entonces, para llegar a esta parte de la espiritualidad y para liberarnos de todo este sufrimiento, pues tengo que ver primero de cómo yo manejo mis emociones, cómo manejo todas estas condiciones de la vida para poder mejorar. El enfermo se hace expectativas sobre la respuesta de sus seres queridos ante su dolor, las cuales no expresa y en consecuencia no son cumplidas. ¿Qué parte importante es la comunicación, como lo habíamos visto, que cómo, cómo puedo llegar a hacer estas comunicaciones, estas relaciones interpersonales efectivas? Si yo no me comunico, yo no digo lo que quiero, yo no digo lo que pienso y siempre me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo y me lo guardo por no dañar a los demás. Carl Rogers era un psicólogo, psiquiatra también, en donde decía que todos tenemos un poder personal. Este poder personal dice que como tal tú tienes todo este poder, ¿verdad? Valga la redundancia, de aceptar quién te hace daño y quién no te hace daño, de quién te hace feliz y quién no te hace feliz. Y no son estas cosas de que porque no me haga feliz o porque no quiera, sino simplemente tú eres quien decide, ¿sí? Una persona no llega y te hace feliz, esa persona hace lo que hace y tú vas a estar feliz, tú vas a estar en esta sincronía, tú vas a estar en esta frecuencia de la salud, pero porque tú así lo decides, porque tú así lo prefieres. Pero una persona se puede parar de cabeza, puede hacer infinidad de cosas, pero tú no puedes estar feliz. Entonces, no es la persona, eres tú quien decide quién lo hace y quién no. Ahora, si tú no mantienes estas buenas relaciones interpersonales, si tú no manejas la comunicación, pues los demás no son magos, tampoco son adivinos. Si tú expresas lo que sientes y si tú pides en algún momento que seas tratado de alguna forma, puede ser que seas escuchado o vas a ser escuchado y estas personas te van a tratar de esta manera porque tú así lo quieres, porque tú así lo necesitas. Es importante siempre expresar mis necesidades. También son desfavorecidas las relaciones sexuales, pues también, o sea, tú pensamos que la pareja o que las personas con las que sostenemos este tipo de relaciones, pensamos que tienen la obligación de siempre, siempre, siempre saber lo que nos pasa, pero si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos, pues no vamos a saber de que si nos gusta, que no nos gusta. Al final de cuentas, creo que puedes llegar a acuerdos platicando, charlando,
para poder establecer todas estas condiciones favorecedoras hacia ti y obviamente hacia los demás, ¿no? Que a final de cuentas es lo que buscamos. Lao Tzu en el taoísmo decía que todos los individuos venimos a incorporarnos, venimos a, integrarnos en el entorno. No, el entorno se tiene que adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar y como tal yo creo que es eso, tú te tienes que adaptar a este entorno, a estas condiciones, pero de una manera asertiva y eficaz. Disminuye la movilidad, en consecuencia también las actividades personales y de placer que éstas proporcionan. Debido a la desmotivación que existe ya como tal en el individuo, en el ser humano, pues dejamos de hacer cosas que a lo mejor para nosotros eran importantes. Nos hundimos siempre en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad. Y es lo que no podemos permitir, hundirnos. Sí es necesario en algún momento porque no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones que nos dan sensaciones placenteras o displacenteras. Pero si yo tengo una sensación displacentera, yo voy a decidir, como ya les había comentado, yo voy a decidir si en realidad a mí me está afectando, me van a seguir afectando o no me van a seguir afectando. Yo voy a decidir hasta qué grado pueden llegar. ¿Sí? Entonces es levantarme y seguir con estas actividades que a mí me daban mucho, que me hacían crecer, que me daba felicidad, que yo me sentía pleno. Se merman la confianza y autoestima que forman el autoconcepto de la persona y su proyecto de vida, lo que da origen aumenta la depresión. Como ya te había comentado, es tú decides, al final tú vas a decidir si estas cosas te van a afectar o no te van a afectar. Sabemos que hay condiciones a veces que son difíciles de manejar, pero por eso tienes que ser asertivo, por eso tienes que tener todas estas herramientas, desde cómo mantener una actitud positiva a través de la resiliencia, cómo a manejar tus emociones, sí, a través de la asertividad, cómo aprender a manejar el estrés de una manera que no logre afectar a los demás y que no, obviamente, lo principal, ¿no? No logre afectarme a mí mismo. Vamos a ver lo que es el espíritu, que es una parte importante dentro del sufrimiento. El espíritu es el don sobrenatural que Dios cede a algunas criaturas o la virtud que la alienta que alienta al el cuerpo para actuar. Entonces es una virtud que nos va a alentar para actuar. La espiritualidad, entonces, es una disposición moral, psíquica o cultural que tiende a investigar y desarrollar características del espíritu. Entonces, si el espíritu es toda esta capacidad o este don que nos da para que el cuerpo pueda actuar, y la espiritualidad es desarrollar todas estas características, vamos a llevarlo al desarrollo humano. La espiritualidad y el espíritu son todas estas condiciones que yo tengo, pero que al final tengo que empezar a investigar, tengo que empezar a buscar dentro de mí cuáles son mis propias herramientas, cuáles son mis condiciones, qué sí puedo, qué no puedo hacer, ¿sí? O a lo mejor no es que no pueda hacerlas, sino cómo puedo modificar unas cosas para que yo las pueda realizar desde mis capacidades, ¿sí? Entonces es buscar todas estas herramientas que yo tengo de lo que soy capaz. No te compares con nadie, porque somos seres únicos e irrepetibles, ¿sí? Tú eres el único que a través de tus vivencias, que a través de tus experiencias, sabes hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres en tu vida. Entonces es aquí donde yo te digo que tienes que buscar la manera de lograrlas, ¿sí? Pero obviamente recuerda que es no dañando a nadie, tampoco dañándome a mí mismo. Siempre buscar la manera de hacerlos por cuestiones propias, por cuestiones de mi propio esfuerzo, de mis propias herramientas, de lo que soy, desde mi ser. San Agustín decía que la vida de un hombre no tendría sentido sin un Dios que guíe su camino y lo conduzca a su destino
que es la muerte. La parte espiritual se ha ligado mucho a la parte religiosa. Sí es una condición importante porque las filosofías o religiones pues te dan una estructura de comportamiento para que logres tú alcanzar esta parte del desarrollo humano. ¿Sí? Para ellos no es como tal desarrollar el potencial humano, sino es llegar al cielo, al nirvana o a la iluminación, como tú lo quieras ver. ¿Sí? Pero es llegar a esta conexión suprema con un ser superior, con una energía o incluso contigo mismo. Para Anthony Wallace es un antropólogo estadounidense. Dice que la religión son creencias y rituales que están preocupados por los seres, poderes y fuerzas sobrenaturales. Llamémoslo estas fuerzas sobrenaturales, poderes sobre lo que nosotros tenemos, todas estas herramientas que nosotros poseemos como individuos únicos e irrepetibles. Para esto, la religión tiene una estructura a través del individuo, de que el individuo está conformado de lo que es un espíritu, que es lo que le da el aliento a este cuerpo para poder hacer las cosas, el animismo, que es lo que le da la vida al cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo, que es el que es como el que guarda o sostiene estas dos estructuras, que es el espíritu y el ánima o el animismo. Nosotros tenemos que llegar a la iluminación, ¿sí? Pero para llegar a la iluminación tenemos que tener un camino, y este camino es la liberación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esta liberación? Pues bueno, vamos a ver esta parte de la espiritualidad que es muy importante. Vamos a ligar la religión, ¿sí? Entonces, cómo nosotros, si no, a lo mejor nosotros somos cristianos, o somos católicos, o practicamos alguna otra filosofía, ¿cómo lo podemos ocupar para desarrollar todas estas habilidades? ¿O sí? O llegar a la iluminación, al cielo, o a esta parte de la trascendencia del individuo. Primero tenemos que en las religiones abrahámicas tenemos en donde tenemos una estructura de lo que es un Dios, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente, todo lo sabe, omnipresente está en todas partes y omnipotente que tiene todo el poder, ¿sí? Eh, Haciendo esta analogía en donde dicen que el individuo es hecho a imagen y semejanza de Dios, pues entonces tú también eres, todo lo sabes, te estás en todos lados y eres todopoderoso, ¿sí? Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero no solamente vamos a ligarlo contigo, sino contigo de una manera física. Vamos a ligarlo contigo de una manera espiritual. Como todas estas capacidades que tú tienes, entonces, tú puedes tener todo el conocimiento sobre un área determinada, sobre ti, sobre lo que tú quieras, pero siempre y cuando tú te lo propongas. Puede estar omnipresente porque en ningún momento todas estas capacidades que tú has desarrollado, o que tú has visto en ti mismo, te van a dejar. Y eres omnipotente porque todo lo vas a poder, teniendo la confianza, teniendo autoestima, teniendo ese poder personal contigo, tú vas a lograr muchísimas cosas muy importantes para ti y para las personas que te rodean. Por ejemplo, tenemos en la religión católica, en donde para llegar a esta parte de la iluminación o para llegar al cielo o para llegar al desarrollo de tu potencial humano, como lo quieras ver, te dan 10 características importantes o te dan 10 puntos importantes que tú tienes que seguir, que son nuestros 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son reglas que tú las tienes que seguir para poder llegar y ser... compararte con esta fuerza suprema, ¿sí? Llamada Dios, Jehová, Jesucristo, como tú lo quieras ver. Tenemos la parte del budismo, en donde Siddhartha Gautama
es el principal exponente, ¿sí? En budismo y el hinduismo, en donde Siddhartha se hizo llamar el Buda, ¿sí? Que Buda quiere decir el que ha despertado, pero eso le costó desarrollar todas esas habilidades de la empatía, estas habilidades de lo que él podía lograr, le costó muchas vidas, le costó muchas reencarnaciones para poder lograrlo. Reencarnó en una serpiente, en un cerdo, en un chango, en una mujer, en más hombres, ¿sí? Entonces, todo lo que le iba a costar a él descubrir esta parte tan importante, ¿no? Entonces, él, como era un príncipe hindú, él, al momento de salir de este círculo, se dio cuenta que no todo era algarabía ni alegría como él lo notaba. Empezó a relacionarse con la gente de su pueblo y pues veía que muchas deficiencias, veía muchas cosas que a lo mejor él no vivía y que su papá por lo menos se encargó de que él no lo viera de esa manera. Entonces, llegamos, él nos dice o él logra desarrollar 4 verdades. La primera es que todos estamos enfermos. Recordando que la enfermedad es un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Quiere decir entonces pues, que todos estamos enfermos. Puede ser a lo mejor de una manera física, a lo mejor en un contexto físico, sí, pero a lo mejor puedes estar enfermo porque tienes una malas relaciones interpersonales, porque tienes malas relaciones con tu familia, porque tienes deseos de poder, porque tienes deseos de esto, porque tienes deseos de aquello. Necesitas algo material para sentirte bien cuando tienes la fuerza interna de poder, para sentirte muchísimo mejor. La segunda verdad es la causa del dolor es el deseo. Algo que nosotros deseamos con eh, con gran fervor, pero que nunca se logra y nos llega a causar un dolor y sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos deseado a lo mejor comprar un pantalón o algo, pero porque creemos que nos va a hacer felices o porque creemos que lo necesitamos, cuando en realidad pues no lo necesitas? Cuando en realidad en la verdadera ese deseo por una cosa material te está causando dolor. Entonces em, nos invita a hacer este acto de introspección para saber qué vas a compensar, qué necesidad o qué condición de tu vida vas a compensar adquiriendo estos artículos, ¿sí? O una persona, puede ser que también mueras de deseo por una persona. La tercera verdad dice que es posible la liberación definitiva, una paz absoluta, el fin del ciclo del sufrimiento, que es el nirvana. Esto es para llegar allá, para llegar al nirvana. O como lo vemos, como te lo repetía en las condiciones, en las religiones abrahámicas, llegar al cielo, ¿sí? Eh, Tú te puedes llegar a liberar, incluso nosotros también ahorita sin necesidad de llegar al cielo, sin necesidad de llegar al nirvana, llegar a ningún lado, nosotros podemos tener una liberación definitiva de todas estas cargas que tenemos, de todo lo que nos puede causar dolor, de todo lo que nos causa sufrimiento. Y vamos a poder en realidad contemplar, vamos a poder tener en realidad esta apreciación de lo que nosotros somos como individuos únicos e irrepetibles. Y la cuarta verdad es un camino óctuple que tú tienes que seguir, que es el sendero correcto, ¿sí? Y a través de la meditación, la contemplación, pero la meditación y la contemplación no necesariamente haciendo, poniéndote en una posición, cerrar los ojos y respirar. Tú puedes incluso ir en la calle, empezar a contemplar, puedes ir en el camión, puedes ir en tu carro, obviamente sin perder el sentido, porque a veces lo haces, lo podemos hacer a través de esta contemplación. Pero tú puedes venir en el camión a través de la ventana, puedes ir viendo, poner tu mente en blanco, muchos dicen que la mente no se pone en blanco, pero a lo mejor no puedes pensar en nada, solamente contempla, respira, observa lo que está pasando frente a ti, y todo esto te va a apoyar a liberarte de una manera tan inmediata que te vas a sentir tan tranquilo, tan en paz, y es muy, muy, muy importante
importante que tú lo puedas hacer, ¿sí? No hay necesidad de que acudas a ningún lado siempre y cuando tú tengas esta disposición para hacerlo. El camino óctuple nos dice que tenemos de tener primero lo que es la recta comprensión, el Saminaditi, el recto pensamiento, que es el Samma Sankappa. Tenemos que tener palabras rectas, el Samma Vaka. Tenemos que tener una recta acción, que es el Samma Kamata. Rectos medios de vida es el Samma Jiva. El recto esfuerzo, que es el Samma Vayama. La recta atención, que es la Samma Sati. La recta concentración, que es la Samma Samadhi. Todo, porque es el camino recto, el camino óctuple, porque tú tienes que tú debes de tener esa capacidad de comprender a los demás. Comprender a los demás no es ponerme en sus zapatos. Comprender a los demás es entender por las situaciones por las que está pasando. Los zapatos, la analogía en lo particular a mí no me agrada porque yo no puedo ponerme en los zapatos de los demás porque a veces puede ser que los zapatos estén más gastados que los míos, los zapatos sean muchísimo más grandes que los míos, o puede ser que estén más cortos. Entonces, no me puedo poner en sus zapatos porque a final de cuentas, aunque hayamos vivido lo mismo, la comprensión o los sucesos ocurrieron de una manera distinta. ¿Sí? Entonces puedo comprender su dolor, puedo entender por lo que está pasando, puedo comprender que estas situaciones le genera un tipo de sensación displacentera, ¿sí? Pero que el individuo es responsable. Al final de cuentas es una cosa muy importante, tú te tienes que hacer responsable de tus propios actos y de tus propios sentimientos. Nadie te hace enojar, nadie te hace feliz, nadie te hace triste. ¿Sí? Tú decides si esa persona te hace feliz, si esa persona te hace triste, o la condición te hace feliz o te hace triste. Tenemos el recto pensamiento. Antes de pensar otras cosas, piensa, como dirían, ¿no? Antes de pensar en cosas que no son, siempre piensa en lo que podría ser. Rectas palabras. Cuando hablemos, debemos de hablar con esta congruencia entre lo que pienso, digo y hago. ¿Sí? A través también de la recta acción y los rectos medios de vida. Un recto esfuerzo es, tú quieres lograr algo, adelante, hazlo, ve hacia donde tú quieras, pero no lastimes a los demás, pero tampoco te lastimes a ti y tampoco permitas que te lastimen, ¿sí? Pero no permitas, tú sigue tu objetivo. Puede ser que, a lo mejor vamos a hacer una analogía, puede ser que a través del camino son escaleras donde tú tienes que subir, pero a veces puedes ayudar a los demás a subir en su escalera, pero no puedes cargar a nadie sobre tu escalera, ¿sí? Tampoco puedes subirte a la escalera de alguien más para llegar muchísimo más rápido. Tu escalera es tuya, tú la vas forjando, ¿sí? Es tu esfuerzo, son tus condiciones y tú decides cómo llevar esa escalera. Entonces, con todo esto que nosotros hemos logrado de liberarnos, pues vamos a lograr un equilibrio entre el pensamiento, la palabra y las obras, ¿sí? Entre lo que pienso, digo y hago. Que esta parte es muy importante, ¿no? Por ejemplo, incluso con mis emociones. ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. ¿Acaso me ves que estoy enojada? Bueno, es que tu voz y tu comunicación verbal, ¿sí? Y la paralingüística dice que sí estás enojada. Aunque por incongruencia me estás diciendo que no. Y aunque por tus actos, aunque estés aventando las cosas, me estás diciendo que sí estás enojada, pero de una manera verbal me estás diciendo que no. Entonces fíjate la parte tan importante que es tener esta congruencia de expresarte. Si estás enojada, pues no hay problema. Si estás enojado, no hay problema. Si estás feliz, adelante. Que la gente se entere que estés feliz. Que la gente se entere que estés triste y demás. No eres débil. Al contrario, eres una persona fuerte que está demostrando que tiene esa sensibilidad o que todavía tiene esta capacidad de sentir, de que puede identificar sus emociones, cosas que muchas personas a lo mejor no lo hacen. Tienes esta capacidad de hacerlo y al contrario te debes de sentir orgulloso, orgullosa de que puedes lograr identificar esa sensación displacentera, de que puedes manejarla de una manera asertiva en donde dices, permíteme un momento, si estoy enojado, lo manejo y en un segundo estoy contigo o 2 segundos, ¿sí? Entonces, date tu tiempo también. Por eso es importante aprender a descargar estas emociones, aprender a controlarlos, aprovisionarme de nuevo de energía, levantarme y volver a salir. Aunque sea complicado, pero creo que eh, ante,
ante nosotros como individuos únicos y irrepetibles, pues nada se complica. Recuerda que tenemos una parte del autosabotaje. O si ya lo tienes, ¿por qué dices no puedo? ¿Por qué dices no lo voy a intentar porque no me va a salir cuando ni siquiera lo has hecho? ¿Sí? Entonces vamos a lograr este equilibrio entre lo que piensas, decimos y hacemos. Entonces, el equilibrio es el camino hacia la verdad absoluta o a la iluminación, ¿sí? Entonces nos va a llevar a esta parte de identificarnos a nosotros mismos, a esta parte de todo lo que ya habíamos platicado, de poder establecer relaciones interpersonales de una manera efectiva, de una manera asertiva, ¿sí? Mantenerme siempre en la frecuencia de la salud y no de la enfermedad. Y con esto no quiere decir que siempre vas a estar sonriendo ante todo, ¿verdad? Pero porque la felicidad también es una sensación, también es una emoción. Recuerda que no hay emociones positivas ni negativas. También date el derecho de enojarte cuando te pase algo. Si te quieres enojar, enójate, pero solamente no te mantengas en esa frecuencia de esa sensación displacentera. Trata de manejarlo de una manera asertiva, suéltala, déjala ir. Con esto, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a ver que nosotros vamos forjando nuestro propio camino hacia todo lo que es el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos, de lo que soy, de lo que puedo llegar a ser, ¿sí? Por eso es esta imagen de empujando la piedra, porque al final creo que todo esfuerzo siempre tiene su recompensa. Va a llegar un momento en que no estés empujando la piedra o la piedra durante el camino se vaya desgastando, se vaya haciendo cada vez más y más pequeña y logremos alcanzar esta cima con una piedra muy pequeñita o incluso ya sin piedra que esté limitando mi camino hacia todo mi potencial. ¿Cuánto me tarde? No lo sé. Cuánto te tardes, no lo sabemos, siempre y cuando toma tu tiempo, ¿sí? No hay prisa. Los que se apresuran viven preocupados. Y esta preocupación no te lleva absolutamente a nada más que ansiedad, más que angustia, aumenta más la depresión y entonces te va a causar sensaciones displacenteras que pues no queremos en nuestra vida. Muchas gracias.